Bueno, nuevamente entonces agradecemos a la Alcaldía de Medellín. Comenzamos hablando de productividad e innovación y los retos para el sector empresarial. Para iniciar entonces esta jornada de hoy, saludo al doctor Bruce McMaster, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Así que recibamos al doctor McMaster con un aplauso. Bienvenidos. Buenos días a todos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Bueno, pues este evento que para nosotros siempre ha sido un evento con especial formato, con especial dedicación, es el evento en donde nosotros nos sentamos junto con los ecosistemas innovadores, junto con las empresas, junto con los empresarios que están interesados en el tema del emprendimiento y aquellos que requieren también de apoyo en el tema del emprendimiento y de la innovación, a tratar de pensar en la nueva Colombia, a tratar de imaginarnos cómo, con estrategias de innovación, realmente Colombia adquiere y logra tener un liderazgo por encima inclusive de nuestros países competidores. Es el reconocimiento a que la innovación es verdaderamente esa forma, es ese camino mediante el cual todos somos capaces, trabajando juntos, de montarnos en la cuarta revolución industrial y de lograr que esta cuarta revolución industrial no nos deje atrás. Es el reconocimiento de que esas cosas no se dan en forma espontánea, de que la innovación, el emprendimiento, el salir adelante, el lograr que seamos más digitales, el lograr que seamos más creativos, es el resultado no solamente de lo que está en la mente de cada uno de ustedes, sino en el hecho de que nos sentamos juntos, en el hecho de que nos sintamos juntos, en el hecho de que estemos conscientes de que el ecosistema es un conjunto de muchas cosas. El ecosistema es el conjunto de que tengamos talento, ayer se habló de talento, el ecosistema es el conjunto de que tengamos formación, que tengamos capacidades, que tengamos oportunidades, que tengamos instituciones, que tengamos empresas que están dispuestas a innovar, que tengamos además mercado, que tengamos visión y que tengamos voluntad. Eso es lo que hace que un país realmente se vuelva un país altamente innovador. Y les digo, yo verdaderamente estoy convencido de que tenemos el potencial, pero también estoy convencido de que nos falta por hacer muchas cosas. Innovation Land ha sido ese escenario en donde nosotros hemos venido como resaltando, como trayendo a relucir lo que se ha hecho en otros lugares, como trayendo buenos ejemplos, trayendo buenas prácticas, pero cada vez nos interesa más traer también instituciones y traer formalidad y traer un Estado y traer un grupo empresarial y traer un grupo académico que verdaderamente reconozca eso, que lo reconozca en forma clara, que lo reconozca. Perdón, ¿me ponen un cronómetro por favor aquí? ¿Puede ser? Sí, que lo reconozca en forma clara y que lo reconozca además con gran decisión. Solamente las sociedades que toman las decisiones de lograr ser muy innovadores las son. Solamente las sociedades en donde sus líderes, en donde sus instituciones realmente toman la decisión y actúan como tal, son muy innovadoras. Y yo estoy convencido que la carrera en los próximos años de la prosperidad, la carrera del desarrollo, la carrera de lograr verdaderamente salir adelante es el resultado de ello. Por eso el día de hoy lo que les voy a presentar es realmente como esa visión macro de en qué economía estamos hoy en día, en qué país estamos hoy en día, cómo el país que tenemos tiene una gran cantidad de oportunidades y cómo el país que tenemos también tiene una gran cantidad de desafíos. Por eso la conversación, digamos, que se hace con las instituciones públicas es tan importante. Por eso agradezco mucho el abrazo que me mandó el alcalde y se lo devuelvo. Voy a ver cómo hago para devolvérselo. Por eso agradezco que Impulsa nos acompañe, por eso agradecemos que el Ministerio nos acompañe, agradecemos que el PTP nos acompañe, por eso nos parece importante que las universidades estén aquí. Esa construcción de ecosistema es verdaderamente el caldo de cultivo en el cual se logran grandes cosas. Yo siempre cuento una historia de cómo hace 5 años trajimos a la Asamblea General de la ANDI,
que fue la de los 70 años de la ANDI, que por cierto, el año entrante será el año 75 y se hará nuevamente en Medellín. En los 70 años de la ANDI trajimos a Chris Anderson, que fue la persona que se inventó la impresora en 3D. Ustedes lo recuerdan, bueno, y todo el mundo sabe lo que ha sucedido en términos de impresión 3D durante los últimos años. Lo trajimos y le dijimos, háblenos, cuéntenos, díganos, ilústrenos, denos ideas. Y el señor llegó y nos dijo, yo no les voy a hablar de la impresora 3D, porque eso está ahí, allá la pueden ver, y ahora desarrollo sobre la impresora 3D. Lo que sí les voy a hablar es del ecosistema que permitió que nosotros realmente pudiéramos inventarnos la impresora 3D. Y eso es lo realmente valioso. Y les voy a hablar además de cuáles fueron las condiciones generales que se crearon en nuestro entorno para que un grupo de investigación, para que un grupo de trabajo fuera capaz de sacar la impresora 3D adelante. Y la verdad, eso nos dio muchas luces en términos de los esfuerzos que debemos realizar. En este orden de ideas les voy a contar el día de hoy, les voy a hablar un poco, lo van a poder ver en las pantallas, les voy a hablar un poco de en qué economía estamos hoy en día, cuál es la situación de Colombia y desde el punto de vista de productividad, innovación, desarrollo, tecnología, investigación, es cómo estamos en Colombia comparados con el resto del mundo. Lo primero que hay que decir, y esto es muy importante además que todos lo tengamos como muy presente, porque además eso es lo que está sucediendo, es que la economía colombiana vivió un proceso complejo durante, digamos, los últimos 18, 20, 24 meses, en donde llegamos a tener tasas de crecimiento que fueron lejos de las tasas deseadas en un país como Colombia. Tuvimos tasas de crecimiento que nos pusieron, ustedes saben, en niveles del 1.7%, lo cual es bastante mediocre para una economía como la nuestra, lo cual es bastante mediocre para un país que necesita tantas cosas hoy en día, para un país que tiene tantos retos sociales. Solo para que lo tengamos en mente, una tasa del 1.7% de crecimiento apenas nos da para mantener las condiciones sociales, dado que la población en Colombia crece en términos demográficos cerca del 1.7%. Es decir, nosotros a duras penas nos mantuvimos. Ese crecimiento del 1.7% no nos permite realmente reducir pobreza de forma significativa, no nos permite aumentar la participación en términos de infraestructura, no nos permite tampoco, por supuesto, aumentar, digamos, la cobertura o la calidad en salud. Eso nos coloca en un sistema bastante, digamos, estable, lo cual, por supuesto, para una economía como la colombiana no es deseable. Pero este año 2018 es un año en donde ya tenemos síntomas claros de recuperación y es muy importante que todos lo sintamos. La recuperación económica no es el resultado simplemente de las cifras macro, la recuperación económica es el resultado de lo que a cada uno de nosotros individualmente nos está sucediendo, de lo que le está sucediendo a las compañías. Pero además, sobre todo, es también el caldo del cultivo sobre el cual se construye mayor crecimiento. La economía es una cosa misteriosa en donde uno une las voluntades de una cantidad de personas y esas voluntades producen unos resultados estadísticos macro. Es una cosa misteriosa en donde uno dice, ¿se siente usted que la economía está creciendo? ¿Se siente usted que la economía está creciendo? ¿Estaría dispuesto a invertir? ¿Estaría dispuesto a dar mayor empleo? ¿Estaría dispuesto a contratar más personas? Y ese conjunto de voluntades es el que hace que una sociedad como un todo crezca. De manera que es muy importante hacer el reconocimiento de que la economía comienza a recuperarse. En esos tableros que ustedes ven aquí, tenemos 6 grupos grandes de cifras, pero nos da un resumen bastante importante respecto de lo que ha sucedido en la economía. El primer tablero, el verde de la izquierda arriba, ustedes ven cómo el Producto Interno Bruto de Colombia llegó a estar en el año 2017, como yo les mencionaba, en un nivel de 1.8%. Veníamos en el 2016 de 2, veníamos de 3 en el año 2015 y veníamos de 4.7 en el año 2014. Hoy en día nos parece que el año 2014 es como, que nos parece que el 4% o el 4.5% es como una meta inalcanzable. No lo es, esta economía lo ha demostrado. Es más, la Comisión Famosa de Expertos de la Regla Fiscal dijo que Colombia puede crecer a un nivel del 4.5% de promedio durante los próximos años si hacemos las cosas bien. Bueno, esa meta es una meta que la tenemos que tener en mente nosotros, pero es la meta también sobre la cual nosotros debemos trabajar. Por eso nosotros hemos puesto ese cuadro que aparece, recuadro verde que aparece allí del año 2018 al año 2022, donde decimos, Colombia se tiene que poner la meta sin duda de crecer a niveles cercanos al 5% durante los próximos años. Con niveles del 5%,
Gracias. Con niveles del 5%, ¿será que nosotros además somos capaces de lograr cosas que van más allá, por supuesto, del crecimiento demográfico? Con niveles del 5% es que nosotros podemos crecer realmente a tasas que nos permitan hacer inversión, aumentar la inversión en investigación y desarrollo, aumentar la inversión en lucha contra la pobreza, aumentar la inversión en infraestructura. La inflación, ustedes dirán, es una variable que no me importa tanto, nos importa mucho. Porque la inflación termina siendo un obstáculo muy importante para que los gobiernos puedan hacer cosas distintas. La inversión es un obstáculo muy importante para que se pueda invertir más. La inversión es un obstáculo muy importante también en términos de la redistribución del ingreso. Nos interesa entender el tema de la inflación porque, por favor, piénselo por un segundo. Si nosotros definimos un salario a principio del año que es 100 y resulta que a lo largo del año se presenta una inflación del 10%, significa que durante todo ese año una parte muy importante de la población tuvo sus ingresos atados nominalmente a una cifra y su capacidad de consumo, su capacidad de compra, su capacidad de estudio realmente terminó disminuyendo en ese 10%. Cada año de inflación termina siendo una integral debajo de la curva de pérdida de capacidad para una importante cantidad o grupo de la población. En ese orden de ideas, la inflación nos importa. Pues bien, la inflación para estos años está controlada y esa es una buena noticia porque le da al Estado una capacidad importante de hacer cosas nuevas. Le permite hacer más inversión, le permite jugar más con algunas variables que terminan siendo variables que para nosotros como ciudadanos y como empresarios son de la mayor importancia. Vean ustedes qué ha pasado con el comercio internacional y les estoy hablando ahora del recuadro de dos colores que aparece a mano derecha arriba. Las exportaciones y las importaciones han venido generando, digamos, un espacio importante la una entre la otra. ¿Por qué le interesa esto a los países? Les interesa porque en la medida en que nuestras exportaciones sean más que nuestras importaciones, tenemos dólares disponibles para hacer otras cosas. Pues bien, hemos venido, como ustedes se dan cuenta, hemos venido generando afortunadamente un superávit en esa cuenta durante los últimos años. Un superávit que nos da autonomía monetaria, un superávit que nos da capacidad de salir a los mercados y comprar cosas, un superávit que nos permite también tomar deuda, endeudarnos y hacer cosas nuevas. De manera que esa cuenta, que a uno le parece que individualmente no es tan importante, sí lo es, porque es la que de alguna forma define realmente cómo va a ser nuestra relación comercial con el resto del mundo y qué capacidad tenemos para comprar cosas que además son importantes, por ejemplo, en términos justamente de inversión en tecnología. Inversión extranjera directa, bueno, pues esta es la otra fuente, por supuesto, de dólares. Los dólares para un país como Colombia provienen de dos fuentes importantes. La primera, les decía yo ahora, la diferencia entre importaciones y exportaciones, y la segunda, de la capacidad que exista de que los extranjeros inviertan en Colombia, que traigan sus dólares a nuestro país, lo conviertan en pesos y con eso, por ejemplo, paguen salarios, hagan carreteras, construyan fábricas, pero eso sí, lo cual es valioso en sí mismo, lo cual genera actividad, pero además nos genera dólares. Y nosotros miramos con alguna frecuencia qué está sucediendo con la inversión extranjera directa, excluyendo el sector petróleo. Porque de alguna forma el sector petróleo pues tiene una dinámica distinta, depende de los precios internacionales, depende de lo que suceda de alguna forma en las bolsas de commodities del mundo, y nos interesa saber qué le está pasando al resto de la economía. Y ustedes ven cómo, por ejemplo, la inversión extranjera directa en este momento en actividades y sectores distintos al petróleo y a la minería es inclusive mayor que la de petróleo y minería, y como tenemos en este año o tuvimos en el año 2017 cerca de 10.100 millones de dólares en inversión extranjera, repito, en otros sectores, se espera que este año haya niveles y ojalá de aquí en adelante niveles superiores a los 14.000 millones de dólares por año. Y tenemos una balanza comercial en donde nosotros vemos exactamente qué es lo que está sucediendo en términos de importaciones y exportaciones, y por favor vean cómo el dato negativo se va volviendo cada vez más cero. Es decir, vamos logrando un balance desde el punto de vista comercial en términos de productos distintos al petróleo. El petróleo nos ayuda, el petróleo es importante, el petróleo Colombia lo tiene que ver realmente como un regalo que la naturaleza le da para explotar cosas o para exportar cosas que están allí y que el resto del mundo compra y que nos producen dólares. Y esa es una oportunidad grande. Una gran cantidad de países han venido construyendo una base económica sobre la base de poder hacer exportaciones de petróleo.
Estos son los datos como muy, digamos, de los últimos años. Me gusta, y yo siempre le propongo a la gente, que vea por favor datos de un poquito más años. Pero no te preocupes, Juan, yo uso este. Y vean ustedes, y les quiero hacer caer en cuenta de lo siguiente para que por favor seamos, y ojalá además nos sentamos orgullosos de en qué país estamos. Vean ustedes cómo en el año 2000 el tamaño de la economía colombiana medido en dólares era de cerca de 100.000 millones de dólares. Ustedes lo ven ahí, 99.899 millones de dólares, ese era el tamaño de nuestra economía. Bueno, pues en 17 años, del año 2000 al año 2018, o en 18 años, del año 2000 al año 2018, esa economía nuestra se ha multiplicado por 3. Esa economía nuestra está en cerca de 350.000 millones de dólares. Esto les habla a ustedes del país en el cual ustedes están sentados. Les habla del sitio en donde ustedes estudiaron y en el cual se están desempeñando. Les habla de la dinámica de la economía que hay aquí. Les habla de las posibilidades de crecimiento que hemos tenido. Les habla también del potencial de nuestro país y les explica por qué Colombia se ha vuelto tan atractivo para tantos otros países. Crecer 3.5 veces, 350% de crecimiento en 18 años no es, digamos, demasiado común en términos de las economías mundiales. Crecer 350% les habla a ustedes de, bueno, y si eso sucedió en los anteriores 18 años, ¿qué puede pasar en los próximos 18 años? ¿Y vale la pena que nos quedemos en Colombia? ¿En qué economía deberíamos estar? ¿En qué economía, a cuál economía le deberíamos apostar? ¿Qué economía tiene potencial de crecimiento? Y este dato es un dato supremamente importante por esas razones. Pero también les permite a ustedes darse cuenta de si nosotros estamos o no estamos llegando a un nivel de saturación de la economía. Todo el mundo sabe que Colombia tiene una gran cantidad de desafíos por delante. Todo el mundo sabe cómo realmente en Colombia hoy en día, por ejemplo, la clase media por primera vez supera a las personas en condición de pobreza. Todo el mundo sabe cómo la clase media, a pesar de eso, todavía solo es el 32% de la población. Todo el mundo sabe cómo hay oportunidades para poder crecer nuestro mercado, cómo hay oportunidades para poder desarrollar cosas. Por eso ustedes también oyen permanentemente que países como Nueva Zelanda, Australia, Singapur o Canadá quieren ser parte de la Alianza del Pacífico. Porque entre otras cosas, por favor, tengan ustedes en cuenta que nuestros socios de la Alianza del Pacífico, México, Perú y Chile, los 3 países ya tienen tratados de libre comercio con esos 4 estados asociados. Ellos realmente están detrás de poder entrar a un país como Colombia. Eso explica muchas cosas, pero además nos hace sentir orgullosos del tamaño de nuestro mercado y de lo que se ha logrado hasta ahora. En términos de exportaciones, vean ustedes cómo en el año 2000 exportábamos 13.000 millones de dólares y cómo en este año esperamos exportar 43.000 millones de dólares. Vean ustedes cómo la inversión era de cerca de 14.5% del Producto Interno Bruto, hoy la inversión es de cerca del 27% del Producto Interno Bruto. En términos de inflación, teníamos un país que tenía una inflación del 8.8% en ese momento, hoy en día estamos hablando del 3.1%. Inversión extranjera directa, invertía en nuestro país, los inversionistas internacionales invertían cerca de 2.000 millones de dólares por año, estamos esperando que lleguen a 16.000 millones de dólares en este año 2018, perdón. Y este dato, el de pobreza, es un dato importantísimo, porque si para algo existe la economía, para algo existe el sector privado, para algo existe realmente la inversión privada, es para buscar que la economía como un todo se desarrolle. ¿Y qué indicador mejor para el desarrollo de la economía que la pobreza? Ojo con esto, en el año 2000 o 1999, el 55% de la población colombiana se encontraba en condición de pobreza. Es decir, un poco más de 1 de cada 2 colombianos estaba en condición de pobreza. Bueno, se han hecho grandes esfuerzos en nuestro país y hoy en día estamos hablando de que es un poco más de 1 de cada 4 colombianos. ¿Es aceptable? No. ¿Es satisfactorio? Pues sí, en el sentido de que se ha logrado reducir y sabemos cómo reducirlo y ha habido políticas que lo están permitiendo. Pero sobre todo nos habla de una economía que cumple su función.
Una economía en la cual el tener una economía de mercado y tener un sector privado trabajando y tener unos inversionistas invirtiendo y tener personas estudiando y trabajando produce efectivamente metas desde el punto de vista social. De manera que este dato es un dato que por favor no lo olviden, porque eso ha venido sucediendo en Colombia durante los últimos años. Si ustedes se dan cuenta y uno hiciera el análisis trimestral, tendría ese dato que aparece allí, en donde vemos cómo efectivamente durante los últimos trimestres además hay como un repunte importante. El último trimestre nos da un dato de 2.8%. Y si entramos a mirar cómo ha crecido la economía y la separamos por sectores durante los últimos años, nos encontramos con que en el primer sector aparecen las actividades profesionales y científicas. Esto es muy interesante. Esta es una nueva clasificación que se produjo en Colombia desde hace poco, en términos de categorías y de sectores. Este es un dato que da el DANE. Ahí ven ustedes cómo las actividades profesionales, es decir, el trabajo nuestro, el trabajo de la academia, el trabajo de los científicos, realmente los médicos, los abogados, las personas que hacen asesoría, los arquitectos, los ingenieros, están creciendo a tasas importantísimas. Esto muestra una economía que está verdaderamente creciendo en el sector terciario. ¿Qué es el sector terciario? Es el sector que va después de la agricultura y después de la industria. Es el sector de los servicios, el de los servicios personales. Servicios personales en Colombia está creciendo a tasas mayores de lo que está creciendo el resto de la economía. Luego aparecen algunos otros servicios personales también, como educación y salud. Todo lo que aparece allí tiene que ver con las actividades que relaciona el gobierno, en el segundo renglón 5.6%, con las actividades que realiza el gobierno, pero también las actividades que tienen que ver con el tema de educación y de salud pública. Luego crece el sector agropecuario, financiero y seguros, y es muy interesante, digamos, y muy preocupante también ver cómo la construcción, que había sido tan importante por tantos años, ha decrecido. Y esto tiene implicaciones muy fuertes, no solamente sobre los 30 sectores de la industria que le venden cosas a la construcción, sino tiene implicación sobre el empleo. Y por eso, los esfuerzos que ustedes oyen que se hacen hoy en día por tratar de que la construcción se reactive, tienen que ver con mucho más que solamente los constructores, tienen que ver con las personas que trabajan allí, tienen que ver con las industrias que le prestan servicios a ellos. Ven ustedes cómo información y comunicaciones creció el 2.1%, ven cómo el sector, digamos, de alguna forma de economía naranja con el comercio, restaurantes, hoteles, arte, entretenimiento y recreación ha venido creciendo en promedio cerca del 3.1%. Ahí tenemos, digamos, el detalle de algunas actividades. Nuevamente, cuando uno ve las cifras gruesas, cuando uno ve el dato grande, vemos cómo la construcción no está presentando cifras satisfactorias, pero como el comercio, por ejemplo, crece al 5.4%, o como la energía crece al 3% y la industria manufacturera al 2.9%. Este indicador que aparece aquí es un indicador que les da a ustedes una idea de qué están pensando los empresarios alrededor de la economía. Y ven ustedes cómo, y aquí me gusta ver el microdato, por favor vean el último dato, digamos, de los últimos trimestres, cómo ha venido mejorando el clima de negocios y cómo las mejores expectativas realmente han venido registrando tasas positivas. Y esto de alguna forma, como arranqué la exposición, nos da una idea también de lo que los empresarios y de lo que los colombianos estamos creyendo sobre nuestra propia economía y de cómo hay un proceso de construcción de confianza que hay que alimentarlo. Destruir la confianza en un momento dado termina siendo bastante un harakiri, digamos, desde el punto de vista económico, porque realmente si se destruye la confianza, terminamos nosotros bajando la actividad económica, terminamos nosotros teniendo resultados sobre la demanda, tenemos resultados sobre la inversión y se nos termina de alguna forma devolviendo. De manera que ese reconocimiento por el hecho de que tenemos una economía robusta, para mí es muy importante transmitirlo y es muy importante además que ustedes lo tengan muy en mente en forma permanente. Estamos desde el día de ayer y desde que arrancó el gobierno además en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Este va a ser un momento muy importante porque el Plan Nacional de Desarrollo, como ustedes saben, es el que define qué es lo que sucederá y cuáles serán, digamos, como las políticas marco, las políticas macro que definirán la actitud y que definirán, digamos, como las intenciones del gobierno durante los últimos años. Y ustedes ven cómo le hemos oído al gobierno del presidente que nos vamos a concentrar en tres cosas grandes: en legalidad, ahora me voy a referir a ella, en emprendimiento, que tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí y por las razones por las cuales estamos hoy en día sentados en este sitio, y en equidad. Y yo diría que las tres tienen que ver mucho la una con la otra.
Y en legalidad, digamos, desde el punto de vista, no voy a hablar, digamos, de temas tan grandes o tan complejos como el tema de la corrupción, en legalidad para nosotros es muy importante trabajar el tema de lucha contra la informalidad. Que hay muchas formas de llamarlo. Otra forma es, uno pudiera llamar lucha contra la informalidad, pudiera ponerle un nombre distinto, pudiera decir la invitación a la formalidad. Es muy importante que Colombia cuente con un ecosistema en el cual sea atractivo ser formal. Es muy importante que Colombia cuente con un ecosistema en el cual valga la pena que todos invirtamos en ser formales y que seamos formales desde el punto de vista de nuestras compañías, pero que también lo seamos desde el punto de vista laboral. No hay la menor duda de que la mayor distorsión que tiene nuestra economía hoy en día es la informalidad. Y lo es por muchas razones, entre otras cosas, porque recarga demasiado la carga de mantener la sociedad en unos pocos. Porque, por ejemplo, no le da oportunidades a la población de tener pensiones, cesantías o un sistema de salud. Porque no le da la oportunidad, además de tener seguros de todo estilo, pues de cobertura laboral o de riesgos profesionales a las personas. Son muchas las razones. No hablé del tema de impuestos, que por supuesto es muy obvio, por las razones por las cuales uno debería tener un sistema en el cual la formalidad fuera muy importante. Y en ese orden de ideas, cuando estamos hablando de emprendimiento y productividad, tenemos que pensar muy rápidamente en cómo ese ecosistema que se crea es un ecosistema atractivo para ser formal desde el inicio para todo el mundo. Y en ese orden de ideas, lo van a ver ustedes más adelante, hay inclusive una propuesta que nosotros hemos venido apoyando de una ley que lo que busca es que el emprendimiento en Colombia tenga condiciones sanas, condiciones atractivas, condiciones que permitan que la gente realmente se desarrolle dentro del esquema de la formalidad. Se requieren muchas cosas para ello. Se requiere una simplificación normativa, voy a referir a eso también ahorita. Se requiere que haya sistemas tributarios que sean atractivos, se requiere que los trámites cada vez sean menores, se requiere que no sea, como de alguna forma lo mencionábamos algún día con un microeconomista, que no sea más costoso ser formal que no serlo, que sea atractivo ser formal versus ser informal, pero también se requiere, por supuesto, de que de alguna forma haya autoridades suficientemente firmes que de alguna forma eviten la informalidad. Es un plan nacional de desarrollo que reconoce la globalización. Esto es muy interesante porque Colombia siempre ha sido demasiado cerrada al resto del mundo. Colombia siempre se ha concentrado en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros hacemos, en nuestro conflicto interno, en nuestras discusiones políticas, en nuestros casos de corrupción, en lo que está sucediendo con nuestras elecciones. Se nos olvida todo lo que está pasando en el mundo con demasiada frecuencia. Este evento, cuando nosotros lo diseñamos, cuando Juan Camilo lo diseña y el equipo de Juan Camilo lo diseña, es un evento que busca, entre otras cosas, abrirnos los ojos a lo que está sucediendo en el mundo. Mostrarnos dónde están los grandes desarrollos, mostrarnos dónde está la vanguardia del pensamiento y la vanguardia del actuar. Ese ejercicio es un ejercicio que sigue siendo importante y es verdaderamente valioso que para el emprendimiento y la productividad, el Plan Nacional de Desarrollo, definido por el gobierno, busque, digamos, incorporarnos e insertarnos en la globalización. El Plan Nacional de Desarrollo, aquí les mencionaba a ustedes el tema de la formalización, busca también desarrollar la economía digital. Y esto sí que es importante. Desde el punto de vista regulatorio, ustedes lo saben, si hay algún problema en un país como el nuestro, es el de que tengamos sistemas legislativos y sistemas de construcción de normas que respondan a la velocidad del desarrollo digital. No es sino ver lo que ha sucedido con las plataformas, por ejemplo, de transporte como Uber, en donde, ¿hace cuánto apareció Uber en el mundo? Por favor, ¿alguien tiene una idea? ¿Alguien sabe cuándo llegó Uber a Colombia? ¿4 años? ¿5 años? ¿3 años? Bueno, apareció hace 3 años Uber en Colombia y están prestando los servicios de nuestro país. Pues bien, todavía no hemos sido capaces nosotros como sociedad de regularlo, de reglamentarlo. No sabemos si es legal o ilegal, no sabemos si se permite o no se permite, no sabemos en qué condiciones. Pues bien, el país no puede andar a esa velocidad. Es muy probable que aparezca pronto algo que reemplace a Uber. Es muy probable que aparezca de pronto un desarrollo tecnológico, no solamente en términos de apps y de aplicaciones, sino incluso en términos de hardware, de carros, de sistemas de transporte, que lo reemplace pronto. La probabilidad de que se reemplacen los productos hoy en día es altísima. Y además que suceda en el corto plazo. Pues bien, Colombia ha demostrado que tiene la velocidad
equivocada en la reglamentación para poder adaptarse al sistema digital. No solamente con Uber, pasa con el fintech, pasa con los temas de Airbnb, pasa con los temas que tienen que ver incluso con los temas laborales relacionados con el desarrollo digital. Colombia no ha demostrado capacidad de flexibilidad y de reacción ante los nuevos desarrollos. Ese ejercicio es un ejercicio que requiere esfuerzos que trascienden a los emprendedores, que trascienden a los innovadores, que trascienden al sector privado. Es un ejercicio en donde nuestra sociedad, por ejemplo, desde el punto de vista legislativo, es decir, del Congreso, o desde el punto de vista ejecutivo, es decir, desde el gobierno, por ejemplo, en su función de reglamentación, tiene que actuar a velocidades distintas. Y hoy en día tenemos 10 ejemplos, pero en el futuro vamos a tener cientos de ejemplos de cosas que van a reemplazar la forma en que hemos actuado por años y tenemos que estar listos para hacerlo. Lo que se nos viene en FinTech, ustedes saben, es gigantesco. Y lo que va a suceder en FinTech durante los próximos años, en un sistema tan regulado como el sector financiero, tendrá que ser seguramente acompañado por un desarrollo de marco regulatorio suficientemente bueno. Es muy importante que el Plan Nacional de Desarrollo haya dicho, nosotros vamos a tener en cuenta y vamos a ajustarnos a esta economía digital y vamos a ver qué logramos. Yo dudo que eso sea suficiente, pero es sin duda un ejemplo, un buen inicio para un reto gigantesco que tenemos. Luego Colombia tiene además un tema de conexión con los territorios y descentralización. Si alguna cosa tiene valiosa Colombia, son sus territorios, sus múltiples territorios y su geografía, digamos, tan grande, tan diversa, pero también tan dispersa. No nos digamos mentiras. Algo de lo que nos parece a nosotros más valioso, y lo es, como el hecho de que tengamos zonas como el Chocó, como los Llanos Orientales, como Nariño o como La Guajira, es también uno de los más grandes desafíos que tiene nuestro país. Es uno de los sitios, es uno de esos temas en los cuales Colombia tiene que también ajustar toda su operatividad, toda su institucionalidad para que seamos capaces de llegar allá. Y allí la innovación, el emprendimiento y lo que podamos hacer nosotros desde el punto de vista del sector privado, pero también desde el punto de vista del Estado, será vital. Hoy en día el Estado tiene herramientas que no tenía en el pasado para poder llegar allá. No es sino pensar, por ejemplo, yo me acuerdo de alguna época en que yo trabajé en el gobierno, al inicio de esta década, en donde me llegaba un alcalde de un pueblo muy lejano, solamente para sentarse con nosotros en el Ministerio de Hacienda y tratar de tramitar el permiso, por ejemplo, para un endeudamiento. ¿Alguien se puede imaginar lo que para un municipio muy lejano del territorio nacional significa movilizar a ese alcalde en términos presupuestales, en términos del tiempo del señor, en términos de la ausencia de su población, en términos de tener que ir al ministerio, digamos, a pedirle, hacerle antesala a la gente y pedirle permisos y ver si se logra endeudar? Todo eso se podía hacer perfectamente por una videoconferencia. Todo eso se podía hacer perfectamente por una conversación telefónica bien dada. Todo eso se podía hacer ver perfectamente mediante una telepresencia. Hay muchas cosas que se deben dar hoy en día en nuestro país que nos van a permitir, por ejemplo, llegar a ese territorio y de alguna forma poder atenderlo. Porque si bien es una oportunidad, también es una responsabilidad que tenemos nosotros como colombianos el de apoyar a los territorios. Y luego aparece todo el eje de ciencia, tecnología e innovación, y hemos visto, digamos, lo que hasta ahora nos han dicho, lo hemos visto con muy buenos ojos, estamos dispuestos a acompañarlos, entendemos que por supuesto el desafío que hay es un desafío gigantesco, entendemos que el Estado no lo puede hacer solo y de alguna forma entendemos que hay que hacer un trabajo importante mancomunado para lograr que efectivamente Colombia tenga un desarrollo en este campo. Dicho esto, vamos a hablar un poco de productividad e innovación y cuáles son los retos desde el punto de vista del sector privado. La productividad es una de esas variables de más difícil definición. Normalmente los economistas decimos que la productividad es el total de productos o el valor de productos que se producen en una economía y, por ejemplo, cuál es el capital invertido. O, por ejemplo, cuáles son las horas de trabajo invertidas para producir ese producto en general. Todos los indicadores de productividad, todos, tanto el de la productividad total de los factores o la productividad del trabajo o la productividad del capital, nos dan o nos entregan unos resultados especialmente preocupantes en un país como Colombia. Es más, cuando uno habla o cuando uno lee, digamos, economistas muy famosos como Dani Rodrik, por ejemplo, este economista turco que vive en los Estados Unidos y que trabaja en MIT,
en Colombia y que ha hecho tantos estudios sobre Colombia, se encuentra con uno de los grandes retos en Colombia, que es el aumento de la productividad. Nos dice cómo, por ejemplo, en el campo, cada hora de trabajo de nuestros campesinos produce más o menos 10 veces menos que lo que se produce en los Estados Unidos. O que las industrias producen 5 veces menos que lo que se produce en Estados Unidos. Y nos dice, un país como Colombia nunca se va verdaderamente a desarrollar si no aumentamos los indicadores de productividad del país. Ahora, la siguiente pregunta, dada esa definición, es ¿cómo se puede aumentar la productividad? ¿Y dónde está la clave de la productividad? Porque habrá quien diga, la razón por la cual yo no produzco es porque los impuestos son muy altos. O habrá quien diga, la razón por la cual yo no produzco es porque la infraestructura no me permite sacar desde el punto de vista logístico mis productos. O habrá quien diga, no tengo gente suficientemente preparada. O habrá quien diga, el Estado es muy complejo y hay demasiados trámites y yo no soy capaz de sacar adelante mis productos. O habrá quien diga, la economía colombiana tiene un componente de corrupción muy grande. O habrá quien diga, la inversión pública no lo permite o la reglamentación. Y la verdad es que la respuesta no es una respuesta única. La respuesta es, la totalidad de esas cosas son las que definen la productividad de un país. La totalidad del conjunto de todos esos factores es el que define la productividad del país. Habrá quien diga, y lo dicen con frecuencia los economistas, es que los empresarios no invierten suficiente en tecnología y como no invierten suficiente en tecnología no son capaces de producir tanto como horas extras. Ahora, también hay la otra vertiente y ustedes probablemente han podido ver durante los últimos días el último libro que sacó Andrés Oppenheimer, que se llama Sálvese quien pueda, en donde dice, sí señores, y cuando ustedes logren la productividad van a tener un montón de gente desempleada. Porque ustedes van a producir todo mediante la mecanización, mediante la automatización, mediante la digitalización. De manera que ese, digamos, reto como tan importante que tenemos, tan dual y que genera tantas, de alguna forma, tantas preguntas hacia un lado y hacia el otro, es el que nosotros tenemos la obligación de tratar de resolver cuando nos sentamos a hablar de innovación, de emprendimiento, de creatividad o de aumento en la productividad. Fíjense ustedes, una encuesta que hace la ANDI durante los últimos años le pregunta a los empresarios si ellos miden y tienen mecanismos de medición de la productividad. Y ustedes ven como en el año, inclusive es curioso que se diga que en el año 2017 el indicador es mayor que el del 2018 y yo me atrevería a darle, digamos, un beneficio de la duda, digamos, al margen de error, los que lo contestaron, los que no lo contestaron, para decir que en el año, tomemos el dato del año 2017, el 81% de los empresarios dicen que miden la productividad en Colombia, el 19% dice que no. En el 2018 el dato es 73% dice que sí y el 26% dice que no. Cuando les digo que le demos el beneficio de la duda es que yo no creo realmente que hayamos disminuido. Probablemente lo que hemos hecho es aumentado porque es una preocupación cada vez mayor de los empresarios. Pero lo que es importante es decir, que más o menos 4 de cada 5 empresarios están preocupados por el tema, lo están midiendo, lo están tratando de identificar y están tratando seguramente de mejorarlo. Luego le dijimos y le preguntamos a los empresarios, ¿ustedes cómo miden la productividad? ¿Qué hacen ustedes? Y aquí es donde ustedes ven el componente multifactorial de esa variable. Fíjense ustedes, cuando le preguntamos, el 23% de los empresarios dijeron, yo mido la productividad como la producción efectiva versus la producción de capacidad, o sea, sobre la capacidad máxima de producción. Es decir, un poco como utilización de la capacidad instalada, ver qué podemos nosotros hacer y qué hemos logrado. Luego hay otro grupo de personas que dicen, es la producción total dividido en el número de horas hombre, que se parece más a la definición de alguien como Dani Rodrik, de quien les estaba hablando ahorita. Un quinto de los empresarios dicen, la productividad es comparada con las horas de trabajo de las personas. Hay gente que es más sofisticada en ello y dice, no son las horas de trabajo, sino son las horas de trabajo ponderadas por el salario comparado con el salario de otros países. Luego hay gente que dice, yo tengo indicadores de gestión propios y yo mido si los indicadores de gestión se cumplen o no se cumplen. Hay gente que dice, yo lo comparo con las compañías de la OECD, de los otros 34 países de la OECD, y me digo qué tan eficiente estoy siendo con ellas o no. Hay gente que lo mide desde el punto de vista financiero, costos de producción, unidades producidas o niveles de desperdicio o rechazo. Todos son importantes, todos
son valiosos y todos nos dan una idea de diferentes síntomas, pero también de diferentes posibles soluciones. Y todos nos hablan de dónde podemos nosotros eventualmente mejorar la productividad. Cuando le preguntamos a estos mismos empresarios cuáles son los factores que han afectado positivamente la productividad, nos dicen, y esto es muy interesante, el principal factor que en términos de aumento de la productividad en un país como Colombia, para las empresas, y ustedes lo ven en un nivel supremamente alto, el 30.1, 30.9%, es la actualización tecnológica y las inversiones en equipo. Entonces, nuevamente, les voy a recordar la lógica, digamos, que he venido expresando. La productividad es un conjunto de muchas cosas, pero por supuesto, una de ellas es lo que las empresas hacen hacia adentro, cómo lo hacen y qué logran. Y dentro de ese grupo grande de factores, el 30% de los empresarios dicen que la productividad se produce o se logra afectar positivamente mediante la actualización tecnológica. En ese sentido, el ejercicio de cierre de brechas que hizo la ANDI junto con Impulsa es un ejercicio interesantísimo, porque básicamente lo que hace es permitirnos identificar cuál es la diferencia tecnológica que tenemos nosotros en las empresas colombianas versus las personas que están más adelante a nivel mundial en términos tecnológicos. Y en ese ejercicio nosotros nos hemos propuesto poder mostrarle a las empresas de nuestro entorno, a las empresas de nuestro ecosistema, cuáles son las mejores prácticas internacionales. Inclusive yo algún día le decía a la directora de ProColombia, probablemente ProColombia se debería dedicar, también se lo dije al director de Impulsa, probablemente Impulsa se debería dedicar, y le dije también al director del PTP, probablemente el PTP se debería dedicar a tratar de realmente cerrar las brechas tecnológicas. Luego veremos si además somos capaces de producir cosas nuevas. Luego veremos si somos capaces de inventarnos y de creativamente dar nuestras propias soluciones. Pero tenemos muy a la mano, con el estudio que ya hemos realizado, tenemos muy a la mano las mejores prácticas a nivel internacional ya en 8 sectores y queremos hacerlo en más sectores. Fíjense ustedes, la segunda categoría es una categoría que tiene que ver un poco con lo mismo. Dice, lo que yo puedo hacer es generar mejoras en mi cadena productiva, en mi línea de producción. Y ojo, porque lo más seguro es que la gente no esté hablando aquí del concepto fordiano. Recordemos, digamos, como en el siglo XX, Henry Ford crea esa idea de cadenas de producción y de líneas de producción. Seguramente no es eso, eso ya está superado en un país como el nuestro. No, seguramente está hablando realmente de mensajes que tienen que ver con avances tecnológicos. Y luego aparece mayor eficiencia del recurso humano. Y qué importante, y lo vimos ayer aquí, cómo el talento es fundamental en la construcción de productividad de un país. En esto Colombia ha venido haciendo cosas interesantes, Colombia ha venido generando reacciones interesantes, pero sin duda todavía tenemos mucho por hacer. Ustedes no sé si saben o lo vieron, este año en el año de agosto, el mes de agosto, en la asamblea de la ANDI, en el SEC, en el Congreso Empresarial Colombiano, trajimos a un señor que se llama Manuel Dolderer. Manuel Dolderer es el rector de una universidad en Berlín que se llama Code University, en Berlín, creada por las empresas alemanas, que tienen susto de que no tengan suficientes desarrolladores de código que haga y que por lo tanto haga que ellos se queden en la carrera digital y no logren seguir siendo los líderes a nivel mundial. Las empresas alemanas están preocupadas por eso y crearon esta universidad. Vino Manuel Dolderer a la asamblea de la ANDI, al SEC, y nos habló de cómo en Alemania se está enfrentando ese reto. Nosotros en Colombia tenemos que tener ese tipo de soluciones y tenerlas relativamente pronto. Luego aparecen temas como logística importante, plan de demanda de mercado, metodologías y programas de mejora continua. Bueno, ustedes lo ven ahí en el gráfico que seguramente ya lo alcanzaron a analizar. Y luego aparece la pregunta distinta: ¿qué factores han afectado negativamente la construcción de productividad? Y ustedes ven, y eso es muy importante, ven un tema que tiene que ver con el mercado.
ven cómo lo que sucedió en mercado durante los últimos meses, eso que, de lo cual les hablaba en el principio, es percibido por las empresas como un obstáculo para la innovación y para el aumento de productividad. Es el reconocimiento de que el mercado es realmente ese gran generador de sinergia y ese gran generador de masa crítica y ese gran generador verdaderamente de oportunidades para poder salir adelante. Y luego nuevamente el tema de talento, rotación, despido, ausentismo, aparecen costos de materias primas, pero hay una cantidad de categorías que ustedes alcanzan a ver allí. Cuando miramos los índices internacionales y nos comparamos con otras economías, este es el dato para Colombia, ustedes lo pueden ver aquí. Ustedes ven cómo Colombia, digamos, en la cuarta edición del Índice Global de Competitividad, esta es la edición del WEF del año 2018, Colombia se ubica en el puesto 62 a nivel global. Y cuando lo partimos por categorías, aparece, digamos, en la categoría color zapote o el que tiende a rojo, ambiente favorable, el amarillo, capital humano, el azul o violeta aparece como mercado y los ecosistemas de innovación aparecen como verde. Aquí hay varias cosas muy interesantes. Yo voy a resaltar dos o tres. La primera, fíjense ustedes que el sitio en donde tenemos la peor calificación es en capital humano. Otra vez el tema de talento, otra vez el tema de formación, otra vez el tema de ecosistemas desde el punto de vista realmente de generación de talento educativos, puesto 91. El segundo más importante es la estabilidad macroeconómica. Y esto es muy llamativo porque Colombia ha tenido un entorno bastante estable desde el punto de vista económico. Colombia ha tenido un entorno bastante estable desde el punto de vista macro. Sin embargo, lo que sucedió durante los últimos meses realmente nos hizo perder muchísimos puestos en términos de la percepción de estabilidad macroeconómica. Pero también habría que resaltar los sitios en los cuales tenemos puntajes buenos. Fíjense ustedes, el punto en el cual tenemos la mejor calificación y estamos en el puesto 36 es la capacidad de innovación, que es el que aparece más a la derecha para quien no alcanza a leer la letrica. Lo veo como dudando. El que aparece más a la derecha, capacidad de innovación, puesto 36, que es el sitio en el cual estamos más adelante. Es muy interesante cómo una sociedad puede tener una calificación tan buena en capacidad de información, de innovación, pero en todo caso tiene unos indicadores que no son los mejores. Entonces, no se trata de la capacidad de las personas que tenemos, digamos, en términos de su creatividad y de su capacidad de generar nuevas cosas, sino probablemente hay otras cosas en el ecosistema que nos están conduciendo a que al final del día no lo sean. Y el segundo nivel, y es muy interesante, es el cuarto, para quien no alcanza a ver las létricas pequeñas, es el nivel 47, que es la adopción de CTI. Y es muy importante también porque efectivamente sí tenemos una capacidad de adopción relativamente grande. Entonces, como resumen, tenemos una sociedad que tiene un potencial grande, tenemos la capacidad de innovar, tenemos capacidad de adoptar, digamos, nuevas técnicas y nuevas innovaciones y de investigación, pero sin duda tenemos otras cosas en el ecosistema que no nos lo están permitiendo. Fíjense ustedes cómo un dato como el dinamismo empresarial aparece a nivel 50, muy promedio, que es el verde último del otro lado, y un dato como, por ejemplo, tamaño del mercado de 66, 64 es el sistema financiero, 63 es la infraestructura, promedio para Colombia 62. 62, perdón que lo voy a decir así, es bastante mediocre. Un país como Colombia, para que lo sepan, es un país que está más o menos a nivel de 27 o 28 en área, en población, incluso en Producto Interno Bruto, no así en términos de capacidades, en capacidades de competitividad y productividad. Fíjense ustedes, cuando hablamos del pilar 12, que es el de capacidad de innovación, ahí aparecen algunas variables cuando se abre, digamos, y vemos los puntajes, ustedes ven cómo tenemos el 36, en realidad es 35.5, y cómo se compone por los siguientes factores: diversidad en la fuerza laboral, en donde además mejoramos porque veníamos donde mejoramos y nos ubicamos en el puesto 84, el desarrollo de clúster puesto 78,
coinvenciones internacionales, puesto 75, disminuimos, colaboraciones con múltiples participantes, disminuimos también, puesto número 75, mejoramos en canalidad de las instituciones de investigación y fíjense, ahí estamos en puesto 46, en publicaciones científicas estamos bien. Uno no puede dudar de la capacidad de nuestros científicos. Hoy en día en Colombia ha venido mejorando, ustedes saben, el nivel de sus profesores, el nivel de las personas que están en las universidades. El gran reto que tenemos hoy en día es cómo lo aplicamos para la sociedad. Esto es un reto para las entidades educativas. Y vean ustedes cómo aparece Colombia aquí de puesto 82 en el índice, que este es distinto, en el índice global de innovación, entendiéndose por el índice global de innovación, entre otras cosas, variables como el porcentaje de la inversión del PIB en investigación y desarrollo. Ustedes pueden ver por ahí en la mitad de la tabla, en Colombia estamos invirtiendo cerca del 0.3%, mientras un país como Estados Unidos, que está en el puesto 10, está invirtiendo el 2.7%, Canadá el 1.6%, Brasil el 1.3%, bueno, ahí tenemos México 0.5% y países como Guatemala y Honduras tienen cifras verdaderamente bajas. Y ustedes ven aquí cómo, además a lo largo de los años, hemos venido nosotros, digamos, moviéndonos alrededor de ese mediocre puesto 60 que no nos sirve. No podemos aspirar a estar en los puestos 60 en estos indicadores cuando Colombia, si solamente fuera por población, por PIB y por área, estaría mucho más cerca a los puestos 30, y Colombia tiene que aspirar a estar en los puestos 30 relativamente pronto y ojalá más arriba, pero lo mínimo que tendríamos es que estar en esos niveles. Y fíjense ustedes, indicadores sobre actividad, ciencia, tecnología e innovación, como por ejemplo el porcentaje de inversión como porcentaje del PIB, ha venido manteniéndose en niveles del 2014 que están cerca del 0.6% y como en investigación y desarrollo tenemos niveles que están en 0.25%. Como la financiación de recursos no crece sustancialmente y como si tenemos, digamos, cuando uno hace la distribución en términos de instituciones, como tenemos unas empresas que están creciendo más que lo que está creciendo el resto del entorno. Ustedes ven la barra verde son las entidades gubernamentales. Y eso es muy notorio, porque en ese año, en el año 2014, fue el año en el cual entró verdaderamente en vigencia el sistema de regalías. Fue cuando se dijo que el 10% de las regalías en Colombia se iban a dedicar a investigación y desarrollo. Y fíjense ustedes, de ciencia y tecnología, y fíjense ustedes cómo la barra verde ha venido disminuyendo, y las empresas se han venido aumentando. Ahora, en todo caso, ¿qué tanto han crecido? ¿Es suficiente? ¿Es una masa crítica que nos garantice salir adelante? La respuesta es no, pero la dinámica es la que ustedes pueden ver en este par de gráficas. Aquí es la separación, digamos, entre industria y servicios. Tenemos nosotros la calificación de empresas estrictamente innovadoras desde el punto de vista del sector de la industria. El rojo aparece en los servicios y fíjense ustedes cómo tenemos el 75% de las empresas industriales no son estrictamente innovadoras. Y en el caso de las empresas de servicios estamos en un nivel de 74%. ¿Qué tenemos allí? Una inmensa oportunidad. Oportunidad que se refleja, por supuesto, en investigación, desarrollo, ser innovadores, cambiar la mentalidad, cambiar toda la forma de actuar. Es un tema verdaderamente de convencimiento. Ya para terminar, desde la ANDI hemos venido haciendo una serie de recomendaciones que las voy a enumerar para que no se me quede ninguna por fuera, pero hemos venido haciendo una serie de recomendaciones en lo que nosotros hemos llamado la ruta de la ciencia, la tecnología y la innovación. Primero, tenemos que aumentar la inversión, no hay la menor duda, y es importante que dentro de las empresas entendamos que esa inversión es una inversión que rinde en el largo plazo, que produce muchísimos beneficios, y en esto tenemos que trabajar con los presidentes de las compañías, con las juntas de las compañías, con los órganos directivos, para convencerlos de que puede ser que en este año próximo no tengamos un mayor retorno por esa inversión, pero que con seguridad la sostenibilidad en el largo plazo de la compañía estará garantizada mucho más si nosotros tenemos mayores inversiones. Pero además, si lo hace todo el mundo simultáneamente, vamos a tener un ecosistema bastante más exitoso. Segundo, hay una gran dispersión dentro del gobierno de recursos, de ciencia, tecnología e innovación en este momento, de investigación, en diferentes entidades. Creo que identificamos, no sé si 13 o 19 entidades que tienen recursos ingentes, recursos importantes dedicados a este tema, que no responden a una política única y que además son de alguna forma asignados en forma bastante desordenada. Tercero,
tenemos que mejorar el sistema de trámites. El sistema de trámites es verdaderamente en Colombia una pesadilla, pero no solamente es una pesadilla, sino que es un suicidio desde el punto de vista de productividad, porque es algo que definimos nosotros como colombianos. Y nosotros como colombianos estamos imponiéndonos barreras que no nos está poniendo el resto del mundo. El resto del mundo no nos dice que hagamos más trámites internamente, no. Nosotros solitos somos quienes estamos tomando la decisión de imponernos más trámites. No es inteligente, no es estratégico. Estamos invitando a alcaldes y gobernadores, especialmente porque ellos tienen los recursos de las regalías, a que sean parte de los programas de competitividad y sistemas de innovación. Tenemos en este momento varios gobernadores y varios departamentos con los cuales estamos trabajando en construir sistemas de innovación para apoyar, incluso con recursos de las regalías, para apoyar proyectos, para apoyar empresas, para apoyar sistemas y la construcción de ecosistemas. Estamos proponiendo que se cambie la forma de pensar, que dejemos de pasar de programas que de alguna forma lo que hacen es tener simplemente una ruta en donde aquí comienza y aquí termina, a que nos volvamos verdaderamente en términos de nuestro mindset, nosotros tengamos siempre la idea de que tenemos misiones y tenemos retos importantes. Pongámonos la misión, por ejemplo, ya que lo mencionaba ahorita, de eliminar trámites, pero en serio, y que sea fácil hacer las cosas, que sea tecnológicamente amigable, que se puedan hacer digitalmente las cosas. ¿Cuántas cosas se podrían hacer? Yo siempre pongo 2 o 3 ejemplos que son más que dicientes. La factura electrónica, bueno, es una cosa que lo han mencionado tantas veces, pero por ejemplo, el tema de la historia clínica de los pacientes. Todo el mundo habla de la historia clínica, pero les quiero decir por qué a mí me parece tan importante. La historia clínica de los pacientes nos permite saber de qué se ha enfermado cada persona, cuántas veces ha ido al médico, qué se le ha recetado, en cuánto ha invertido el Estado en esa persona y ver si la persona siquiera se lo está tomando o si por el contrario lo que está haciendo es que está yendo donde un médico le recetan cosas, donde otro médico le recetan lo mismo, donde otro médico le recetan lo mismo. Y además sabemos que hay un mercado negro de medicinas y de medicamentos inmenso que está relacionado con esas medicinas que son múltiples veces recetadas. Si nosotros sabemos que a la persona se le receta lo que quiere, bueno, pues un sistema como el sistema colombiano que invierte 32 billones de pesos anuales en recursos del presupuesto general de la Nación en salud, probablemente pudiera invertir mucho menos. Ahí hay una cantidad de misiones y de retos importantes que deberíamos trabajar. Hay que trabajar con instrumentos de cooperación y hay que incentivar que el capital de riesgo se meta en el tema de innovación y de tecnología. Tenemos que invertir cada vez más para poder gastar cada vez menos y tenemos que invitar cada vez más a la gente que ha hecho bien las cosas en el mundo y para eso hay que crear también condiciones que les permitan venir. Programas de apropiación tecnológica para el cierre de brechas, les hablaba yo a ustedes ahorita de ese tema y además de cómo el 30.9% de las compañías entienden que con eso se aumenta la productividad. Aquí aparece nuevamente el estudio de cierre de brechas, lo hemos hecho hasta ahora para 8 sectores y estamos buscando que se produzca para más sectores. Estamos buscando que además el sector agro lo tenga, el sector de agroindustria lo tenga, estamos buscando que cada vez más sector servicios lo tengan. Rediseño institucionales de entidades públicas, lo que les mencionaba a ustedes ahorita, nosotros tenemos que estar listos como país, como marco institucional para todo lo que se viene, que es complejo, que es inclusive inesperado. Tenemos que estar listos para lo inesperado, tenemos que estar listos para los nuevos inventos, tenemos que estar listos para las cosas que muy creativamente se van a crear y queremos y proponemos que se creen tanques de pensamiento para resolver problemas que solucionen los grandes retos de nuestra sociedad. En Colombia tenemos una inmensa oportunidad, pero tenemos que hacer una gran cantidad de cambios que tienen que producirse ya. Algunos desde el Estado, otros desde el sector privado, otros desde la academia y todos tienen que suceder simultáneamente. Este evento es un evento que busca incentivar que estas cosas pasen, que tengamos esa decisión y que la construyamos entre todos para que Colombia efectivamente pueda dar un paso adelante desde el punto de vista de innovación y tecnología. Les agradezco a ustedes su atención. Esto es lo que les quería presentar el día de hoy. Muchísimas gracias al doctor Bruce McMaster, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, por su conferencia llamada Productividad e Innovación, Retos para el Sector Empresarial.